Buenas noches, estimados colegas. A nombre del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, les doy la bienvenida a las exposiciones del día de hoy. Como ustedes saben, el capítulo, a través de los jueves CISA, busca darles una mayor extensión e información a todos los colegiados y a todos los ingenieros interesados en los temas para seguir desarrollando capacidades profesionales. En esta oportunidad nos acompañan dos grandes expositores de la empresa Sidelsa. Para iniciar este jueves CISA vamos a iniciar con la charla Paneles de membrana para sedimentación laminar con el ingeniero Octavio Monteverde. Él es ingeniero industrial, especialista en aplicaciones de membranas en ingeniería, con 18 años de experiencia en implementaciones de paneles de sedimentación en plantas. También tiene 10 años de experiencia como gerente de desarrollo y gerente de aseguramiento de calidad, gestor de producto de paneles sedimentadores y es consultor actualmente en Sidelsa. Con ustedes el ingeniero Octavio Monteverde y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas noches. Primero permítanme 30 segundos para mencionarles que Sidelsa, que es el acrónimo de Comercial Industrial Delta, es una empresa peruana que este año está cumpliendo 50 años de actividades en el Perú. Desde siempre, Sidelsa ha sido una empresa manejadora de membranas especializadas para aplicaciones industriales. Y hemos atendido sectores como minería, pesca, almaceneras, construcción, y seguimos haciéndolo. Desde los años 90 agregamos a nuestra oferta toda la gama de la especialidad de geosintéticos, geomembranas, geotextiles, geomallas, cosa que venimos sosteniendo hasta la actualidad, manteniendo el liderazgo en casi todas las especialidades. En el camino de los geosintéticos encontramos la necesidad de también incorporar a nuestra oferta tuberías, especialmente las tuberías de gran diámetro que tendrían muchas implicancias con la ingeniería que practicábamos. Inicialmente hemos estado comercializando tuberías de diferentes fabricantes locales de otros países y finalmente desde hace un año hemos incursionado en la fabricación, pero especialmente de estas tuberías estructuradas, llamadas así. Luego Juan José les va a explicar más en detalle en qué consiste. Y también durante estos 50 años, otro sector importante de la atención de Sidelsa ha sido ciertas especialidades industriales. Hemos fabricado y seguimos fabricando tanques flexibles para contener agua, combustibles, contenedores de diverso tipo, cubiertas de techo en almacenes de tipo convencional o tensoestructuras, y entre esta gama de variedad, desde hace 15 años un poco más, estamos ofreciendo esta especialidad que es la fabricación y la instalación de paneles de membrana para sedimentadores laminares. Y yo les voy a tomar un poco de su tiempo para explicarles. Nuestra intención de esta noche no es tanto ahondar en los temas académicos, técnicos, sino mostrarles con algunos toques de temas técnicos, más bien cómo nosotros podemos implementar y entregarles paneles sedimentadores, como el caso de esta exposición, o tubería estructurada, como lo que van a escuchar luego. Paneles de membrana para sedimentadores laminares.
En una planta de tratamiento de agua potable podemos encontrar en todas, cualquiera que ésta sea, una sección de sedimentación. Ustedes probablemente conozcan las plantas de tratamiento de agua potable de tecnología CEPIS. Estas plantas que tienen como recurso la gravedad para el desplazamiento de los líquidos del agua y que además tienen la gran virtud de adaptarse a las diferentes condiciones de las diferentes también localidades en las que se requiere una planta de tratamiento. También hay las plantas ya que conocemos como de patente, Degremont, que tienen también un área de sedimentación, pero esta implementación que nosotros ofrecemos está asociada más bien a las plantas de tecnología apropiada, las plantas CEPIS, de tratamiento lineales o horizontales y de tratamiento por gravedad. Bien, paneles sedimentadores. Vamos a tratar de definirlos un poco más diciendo que son de membrana reforzada para decantadores de planta de tratamiento de agua potable de tecnología CEPIS, no de otras. Y que pueden ser implementadas en plantas de tratamiento de agua potable, como ya se dijo, y también industriales, agrícolas o mineras. Ya lo hemos hecho, de modo que esto no es una posibilidad, sino realmente funciona en todos estos campos. Y ya sea para plantas nuevas, transformación de plantas convencionales o reemplazo de planchas de asbesto cemento. Los memoriosos recordarán que esta tecnología CEPIS se comenzó a implementar con planchas de asbesto cemento porque era el recurso que estaba a la mano. Pero pronto mostró este material no ser idóneo porque tiene una caducidad temprana y porque además, por su componente de asbesto, está un poco marcada por las organizaciones internacionales como un producto inconveniente para la relación con la ingesta directa. El producto que nosotros ponemos en el mercado tiene unas ventajas muy amplias que seguramente los que ya han podido utilizarlo me darán la razón. Aporta una facilidad de transporte, rapidez de instalación, no son fácilmente destruibles en operación y destacamos que no contamina el agua ni afecta la salud de los operadores como las planchas de asbesto cemento, que es el recurso al cual nosotros pretendemos estar reemplazando. No permite el anclaje de lodos en su superficie y facilita la limpieza. Vamos a referirnos rápidamente a estos elementos del producto, sus componentes, nuestra intervención en el diseño, cómo lo fabricamos y cómo lo instalamos. Los componentes son básicamente tres: un panel, que es un rectángulo de una membrana flexible, de un plástico si quieren decirlo, pues perfectamente rectangular y que tiene en sus cuatro esquinas un elemento de fijación. Y luego el otro componente son ángulos que se fijan en los muros, dos en cada lado, en el canal decantador para servir de colgadores o de elemento de sujeción de estos paneles rectangulares. Y luego el otro elemento importante son los elementos que usamos para amarrar y tensionar los paneles hacia los ángulos, como vamos a ver un poco más adelante. Los paneles son unas piezas rectangulares relativamente pequeñas, hechas de membranas sintéticas reforzadas con dispositivos de sujeción en sus cuatro extremos. El fondo rojo está solamente para evidenciar el panel, que es la parte blanca.
Y los elementos de fijación de lo que hablábamos son unas platinas dobladas al ángulo de 60 grados, que es el ángulo en que se propone este equipamiento, y sujetos, como está en este caso, con remaches. Estos elementos de esquina tienen unas posiciones predeterminadas y convenientes, que las explicaremos después. Aquí tenemos un panel enrollado solamente para mostrar cómo es que es un material sumamente flexible. No lo presentamos necesariamente así, pero esta es una explicación rápida. Membranas sintéticas reforzadas. Y hay un nombre comercial que se ha firmado mucho en el mercado, que es el de vinilona, pero no necesariamente esta marca es la que se podría utilizar, sino en realidad cualquier tejido sintético recubierto por ambos lados con películas de plástico. El tejido, por razones que se explican luego, tiene que ser de poliéster de alta tenacidad y más o menos con esa estructura textil. Y la película de PVC que los recubre tiene que tener una formulación especial, hechas con PVC de tamaño uniforme, altamente estabilizada, y lo que es sumamente importante, sin contenido de plomo o cadmio, que son los elementos de estabilización que son muy usuales en los plásticos de este tipo. Y por supuesto no debe ser tóxico. Y debe tener estas resistencias a los aceites, grasas, agentes químicos, la radiación UV, el ataque de hongos, ser autoextinguible a la llama, pero no porque se requieran estas cualidades en la aplicación, sino porque teniéndolas podemos decir de esta membrana que es una de alta estabilización. Las membranas que no están fabricadas para todos estos propósitos, por lo general son destruibles fácilmente por algunos agentes en condiciones comunes de concentración incluso muy baja. En cambio, una membrana que tenga estos requisitos en su fabricación es muy solvente para el propósito que lo proponemos. Los otros componentes son ángulos de aluminio o de acero inoxidable. La alternativa se da según el floculante que se emplee, y los elementos de amarre y de tensión, y aquí en la foto pueden ustedes más o menos identificarlo. Los ángulos son materiales en realidad muy convencionales, son muy comunes, pero tienen algunos pequeños truquitos que son los que hemos ido obteniendo con la práctica para hacer más eficiente la fabricación y la instalación. Pero si vieran ahí que las perforaciones, ya veremos luego para qué sirven, no son necesariamente centradas, tienen una excentricidad adrede para conseguir un propósito que luego les voy a marcar. Esta es la platina que va en los 4 ángulos del panel, y los ángulos de aluminio en este caso pueden ser o no de algún color determinado, es irrelevante, es cuestión de lo que se encuentra en el mercado, pero una condición que ya hemos ido fijando con el tiempo de experimentación es de que debe ser de 2 pulgadas por 2 y con un espesor de 1/4, en el caso del aluminio. El diseño no es algo que nos atañe que sea tan asunto nuestro. Lo que hacemos por lo general es asumir el diseño que ya está establecido, pero hemos encontrado conveniente inmiscuirnos un poco para asegurar que algunas variables del proyecto puedan atenderse adecuadamente. Nos interesa revisar los planos, identificar el floculante a usar, verificar el buen resultado en la obra civil y tomar medidas de la obra civil lista. La revisión de los planos es muy pertinente porque hemos encontrado que con mucha frecuencia los proyectistas utilizan como punto de partida
este diagrama, este diseño que está muy difundido, pero que sin embargo no tiene suficiente detalle, y he marcado en un círculo rojo estos detalles que nos interesan en particular. Normalmente el dibujante hace unas líneas que no necesariamente están a la distancia que el proyectista ha indicado, y marca una línea de inicio, una línea final en una posición un poco ambigua. Una mala interpretación de los planos nos lleva a situaciones como esas, porque se pretende se pretende que esta línea que figura en el plano es el primer panel, que es un error, porque de serlo, allí se acumularían los lodos que se producen durante el proceso de sedimentación. Y también algunos asumen que la primera línea sería también el primer panel, lo cual resulta también incorrecto, porque de serlo, allí se formarían bolsones de agua que no sigue el mismo proceso que el resto, y que ha de determinar unos burbujeos cuando llega a una acumulación crítica de energía. Lo correcto es que aquí exista un módulo de concreto, y acá también obviamente, que determinan con el primer panel, realmente primer panel, determinan canales uniformes para que el flujo del agua se produzca también de modo uniforme. Eso nos lleva muchas veces a tener que cambiar la cantidad de paneles que ya está determinado en el proyecto, porque en este caso se tendría que colocar 35 paneles con una cierta distancia, que si de ser el proyecto, se bastarían 33 paneles con la misma separación. Lo que hacemos, por lo general, cuando encontramos situaciones ya concretas, en el estricto sentido, incluso que ya está el concreto vaciado y todo lo demás, es proponer unas ligeras modificaciones para que la cantidad de paneles, que es dato del proyectista, del calculista, pueda cumplirse con una ligera variación en la separación entre paneles o en la cantidad de paneles, si esto es permitido. Sabemos que se suelen usar por lo menos dos tipos de coagulantes: sulfato de aluminio y cloruro férrico. Es un dato también necesario, porque el cloruro férrico sabemos que es muy activo frente al aluminio y lo consume muy rápido, y cualquier elemento de aluminio pues quedaría devastado en cortísimo tiempo. Este dato es muy importante entonces para definir. Y también es importante verificar las condiciones de obra, porque vamos a usar, por ejemplo, pernos de expansión de 40 milímetros de longitud, que requieren que la parrilla metálica esté a una profundidad suficiente en el concreto. En algunos casos tenemos que actuar en plantas que ya están funcionando e incluso que tienen una gran antigüedad, y algunos de sus muros están en esta condición realmente calamitosa, que es necesario corregir, porque no soportaría la penetración de nuestros pernos. Aquí vemos un caso de un muro nuevo, perfectamente adecuado para el siguiente proceso, y un muro antiguo muy deteriorado, que tuvo que finalmente ser corregido para poder continuar.